Bueno, triunfo clave de Central hoy en el cilindro de Avellaneda jugando frente a Racing. Un triunfo clave porque lo necesitaba por distintos motivos. El primero era para darle confianza al nuevo ciclo de Jorge Almirón como entrenador, y el otro gran motivo era porque lo necesitaba para cambiar lo que había sido la imagen, por lo menos del segundo tiempo, en el partido frente a Belgrano. Y para el partido de hoy había muchas cosas que Almirón tenía que decidir en cuanto a principalmente el esquema, que era cambiar la línea de 5 del otro día, donde hoy con la línea de 4 y con el esquema 4-2-3-1, que es el esquema donde Central consiguió mejores resultados en el 2025, era un esquema para recuperar el protagonismo principalmente de Di María, creo yo, porque la línea de 5 lo hacía atacar mucho por afuera, y Di María últimamente estaba jugando un poco más por dentro. Y lo otro era ver si podía recuperar el paraguayo Jiménez, que a mi modo de ver en el último partido había arrancado de muy atrás, y eso había complicado su producción durante el partido frente a Belgrano. Pero bueno, hoy partido frente a Racing, en donde, a ver, el local buscaba recuperarse después de lo que había sido su derrota en el primer partido del año frente a Gimnasia, y había promesa de buen partido principalmente por las individualidades que había en los dos equipos, pese a que no habían arrancado bien el torneo. Pero la gran contra que había era el campo de juego y sus pésimas condiciones, que a ninguno de los dos le iba a permitir quizás hacer el juego que cada uno pretendía. Pero había comenzado parejo, Racing, que había intentado con algunos tiros de media distancia que había intentado Miljevic ganándole la espalda a Ibarra, y Central, que no había insinuado demasiadas cosas, pero que a los 24 minutos Di María termina rompiendo el partido. Le llega una pelota donde engancha sobre la marca de Santiago Sosa, espectacular el enganche que hace, se mete dentro del área y le pega de tres dedos cuando empieza a ver que se abre el hueco entre Cambeses y el último defensor de Racing. Un golazo impresionante por cómo hizo la gambeta y por cómo puso el pie para pegarle de tres dedos, y puso el 1-0. Después de ahí, Racing sintió el golpe, y Central, sin tener demasiado de la pelota, pero consciente de que de contra lo podía lastimar, aprovechó los 34 para otro contragolpe conducido por Di María, donde cede la pelota para Campas. Campas hace lo que tiene que hacer, estaba bien ubicado, le pone la pelota a Vélez, que ingresaba por el segundo palo, define ante la salida de Cambeses, y el 2-0, que en un momento era sorpresa total en el cilindro, porque la gente esperaba obviamente la recuperación de Racing, y se encontraba a los 35 minutos del primer tiempo perdiendo 2-0 frente a Central. Pero más allá de eso, después del 2-0, ya casi resignado Racing, fue a buscar el partido quizás más con el empuje o con la vergüenza deportiva frente a su gente, para intentar por lo menos descontar. Y lo consiguió al último minuto prácticamente del primer tiempo. Una pelota que llega en el sector de Sandes al jugador Solari, que saca el centro, se acomoda para la derecha, saca el centro, y Maravilla se impone entre los dos marcadores centrales del equipo de Almirón, y termina poniendo el descuento en 2-1. Una jugada que marca un error puntual. Primero, que Sandes hasta el momento no lo habían atacado mucho, y cuando llegó esa pelota por el costado izquierdo, en la única que lo atacaron termina saliendo del centro del gol, y por eso otra vez Sandes queda en la foto de un gol. Y después, la crítica para los dos marcadores centrales, en donde una pelota llega al área, y si te fijas bien cómo fue la vista que hacen los dos jugadores, miran la pelota y nunca miran a Maravillas, que estaba entrando entre medio de los dos. Entonces el error es compartido tanto de Mayo como para Obando. Pero bueno, fue un primer tiempo donde los dos equipos jugaron quizás un poco más a lo individual, porque como lo colectivo no podía fluir por el campo de juego, lo individual pesaba mucho. Y en esa diferencia, Di María había sido mucho más que los otros 21 jugadores que había en cancha. Y por eso Racing lo estaba perdiendo. Racing no tenía a un jugador como Di María, pero sí tenía la jerarquía de Maravilla Martínez, que aprovechó para poner el descuento. Pero Central se iba
al entretiempo de pensando que había recuperado cierta compostura con el esquema, que había sido efectivo porque había llegado prácticamente 2 veces y hizo 2 goles, pero con la preocupación de que Racing tenía el partido a tiro con el descuento de Maravilla. Pero también había que pensar qué iba a hacer Almirón con los cambios, porque el otro día dejó algunas dudas con los cambios que había hecho frente a Belgrano, y entonces hoy frente a Racing podía pasar lo mismo si el equipo de Avellaneda se venía en el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo con un cambio, la salida de Sandes y el ingreso de Soto. Sandes, que no había hecho un buen primer tiempo, principalmente por la jugada del gol, y Soto, que había sido correcto en su debut frente a Belgrano y podía hacer lo mismo, pero esta vez jugando con línea de 4 y como lateral izquierdo, como lo conocíamos en Defensa y Justicia. Un segundo tiempo donde en un principio no había pasado mucho, pero con los minutos y los cambios de Racing, el equipo de Costas se fue acercando, principalmente con Matko Miljevic, que para mí marcó el mal partido que jugó Ibarra y el resto de los volantes de central, porque fue la carta más peligrosa que había tenido, sin ser un gran partido, pero fue la carta más peligrosa que había tenido Racing, con muchos remates de media distancia que marcaban obviamente que si el jugador hubiese tenido puntería y podría haber metido 1 o 2 goles de media distancia, era totalmente responsabilidad por lo menos de Ibarra, que es el sector donde Miljevic jugaba. Intentó Almirón con unos cambios, el ingreso de Navarro por Campás cuando empezó a tomar recién el protagonismo del partido Matko Miljevic, cambio que no sirvió para mucho porque Navarro prácticamente no entró en juego, pero aún así Campás, fuera de lo que había sido el pase a Vélez en el gol, tampoco había hecho demasiado. Después ingresó Copetti por Vélez, un cambio que la verdad no dice mucho, pero la verdad que Copetti cada vez va perdiendo más lugar y consideración, por lo menos, por lo menos la banca de la gente, ¿no? Porque en pocos minutos se las ingenia para dejarte una mala imagen, porque cuando no es un mal humor es un mal pase, y obviamente esto repercute de manera negativa en su producción. Después, bueno, yo creo que Racing intentó más con empuje que con ideas. Como lo decía recién, fue mejorando lentamente con los cambios. Central esperaba, replegado una contra que había tenido la chance en un momento porque Di María le da la pelota a Copetti, hace un gesto de cansancio como diciendo no voy a llegar al fondo de la jugada, y termina yendo de manera esforzada, y Copetti empieza a demorar el pase y no se le hace llegar bien y termina despejando el fondo de Racing, lo que marcó el gesto de Di María, que mostró un enojo importante para con el delantero del canalla. Pero no mucho más. Yo creo que Central en el segundo tiempo no pudo encontrarle la vuelta en las marcas a la mitad de la cancha, porque fuera de eso mucho más no había pasado. Hubo una jugada de Baltasar Rodríguez que terminó con una gran tapada de Ledesma, pero en el resto Racing no había enquetado demasiado. Pero bueno, vamos al uno por uno. Jeremías Ledesma. Eh, Realmente lo atacaron poco. Muchos remates de media distancia desviados, pero la única que fue al arco, que fue la de Baltasar Rodríguez, fue una tapada muy pero muy buena, y ya suma 2 partidos con atajadas realmente importantes, recordando la de Celarrayán el fin de semana pasado. En la defensa, bueno, correcto partido de Manuel Coronel, no pesó demasiado en ataque, pero en defensa se las ingenió como para arreglárselas con Carboni, y no pasó a mayores. Los dos marcadores centrales, tanto Mayo como Bando, comparten el error para mí en el descuento de Racing. Los dos miran la pelota, ninguno mira al delantero, y por eso se termina metiendo entre los dos y termina haciendo el gol. Pero en el resto del partido yo creo que estuvieron bastante sólidos. Agustín Sandes, bueno, jugó solamente el primer tiempo, después salió, tengo entendido, con una molestia, pero de todas maneras, en la única jugada del primer tiempo que lo atacaron, vino el centro del gol, así que un incompleto partido de Agustín Sandes, que ya veo que va teniendo menos banca entre los hinchas. En la mitad de la cancha, bueno, otro
para mí otro partido malo de Franco Ibarra. Un partido donde si Milicevic hubiese tenido puntería, estaríamos hablando de que los goles vinieron todos en su zona, pero me llama la atención que muchas jugadas, principalmente del segundo tiempo, estando él y en un momento con la compañía de Pizarro y también de Navarro, Milicevic seguía pateando de media distancia. Entonces uno decía, ¿dónde están los volantes centrales del equipo de Almirón? Que ninguno aparece para marcarlo a Milicevic. Pero bueno, eso por parte de Ibarra. Vicente Pizarro, bueno, no sé si decepcionó Pizarro o decepcionó en lo que lleva jugado como jugador de central, pero hasta ahora mostró poco. Algunos pases buenos el partido pasado, pero hoy fue realmente muy pobre. No ayudó en la marca Ibarra y tampoco le dio juego al equipo en el segundo tiempo para iniciar algún contragolpe. Así que por ahora pobre lo del chileno. Enzo Jiménez, bueno, de los peores partidos que recuerdo de Jiménez, cada vez que tocó la pelota no fue para hacer algo mejor y bueno, después estuvo muy errático, así que un mal partido del paraguayo Jiménez. Hamilton Campas, bueno, termina siendo clave en el gol Campas, pero fuera de eso es importante y vale mucho, ¿no? Lo del gol, pero fuera de eso, poquito de Campas en el partido. No tuvo el mismo protagonismo del otro día que atacando por afuera había llegado varias veces. Ángel Di María, bueno, sin dudas la figura del partido. Solamente con el esfuerzo que había hecho en el primer tiempo, la jugada en los dos goles le bastó para ser el jugador más determinante y el mejor jugador del partido. Y no solo eso, que además era lo más importante del partido, además ayudó muchas veces en la marca. Se lo vio defendiendo en el segundo tiempo, hasta por momentos cerca del área propia. Así que realmente un partido consagratorio para Ángel Di María, que se plantó en el cilindro Avellaneda ante los silbidos de los hinchas de Racing y terminó siendo prácticamente gestando la victoria del equipo él solo. Y Alejo Vélez, que hoy le llegó, hoy le llegó poco la pelota. Pero bueno, lo importante de tener un 9, que la única que le queda fue a parar adentro, fue a parar a la red y terminó con el 2-1, convirtiendo para Central. Así que importante lo de Alejo Vélez. Los que ingresaron en el segundo tiempo, bueno, Alexis Soto, poca participación, pero estuvo correcto. Es verdad que la jugada de Baltasar Rodríguez entró por su zona, pero de todas maneras me pareció correcto el ingreso de Soto. Federico Navarro entró y no pesó en el partido Navarro. No marcó, no jugó, no creó demasiado, así que un ingreso completamente insulso el de Federico Navarro. Enzo Copetti, bueno, qué difícil analizar a Copetti, porque el otro día había entrado, ya se había fastidiado los pocos minutos, hoy tenía la oportunidad de devolverle la pelota a Di María para que liquide el partido, demoró el pase, la terminó entregando mal y fue lo único que pudo hacer en este segundo tiempo. Así que malo lo de Copetti, veremos si llega finalmente a Osmendi para que la alternativa de Vélez finalmente sea Osmendi y no Copetti. Después entró Luca Rafín, pero ya pocos minutos del final. Pero como decía, triunfo clave de Central hoy, porque debía cambiar la imagen que había dejado frente a Belgrano en el segundo tiempo, porque tenía que mejorar o ganar más confianza Almirón en sus decisiones. Creo que corrigió con el esquema y eso estuvo bien por parte de él, pero aún no se ve la mano del nuevo técnico de Central. Hoy volvió al formato que utilizaba Holland, volvió a acomodar las piezas como estaban para ver cómo le iba al equipo. A ver, era lo que le pedía el partido pasado, ¿no? Era volver a hacer las cosas como estaban, porque el equipo solamente necesitaba mejorar puntualmente en algunas cosas, pero el resto funcionaba. Almirón quiso cambiar demasiadas cosas de golpe en el partido frente a Belgrano y por eso terminó, yo creo, perdiéndolo al partido. Pero hoy corrigió sobre los errores y terminó llevándose un triunfo totalmente clave
en la segunda fecha ante Racing en el cilindro, nada más y nada menos, y ahora deberá enfrentar a River en el Gigante de Arroyito.